Vamos a brindarle un tiempo de calidad al Señor para que el Espíritu de Dios nos hable su palabra. Vamos a tomar un tiempo para recordar algunos conceptos e introducirnos en nuevas cosas que les quiero compartir en esta noche. Y tratemos de enfocarnos en nuestro corazón, ¿verdad? Para que Dios obre y vivifique su palabra, usted debe saber que el Señor busca corazones dispuestos. Y Jesús dijo claramente que había 4 clases de corazones diferentes. Algunos que se dejaban robar la palabra, otros que por los afanes o las cosas que nos tienen como preocupación, el trabajo, la familia, las tareas, los compromisos, perdían la palabra. Y otros por las aflicciones, ¿no? Por las angustias, por las tristezas, por los problemas que puede tener cada uno, también perdían. Pero que hay otros que retenían la palabra y producían al 100%. Yo ruego que esta noche el Señor encuentre esos corazones, que retengan la palabra, que seamos profundos y que a su tiempo podamos dar fruto, al 100%, lo cual sería una gran cosecha. Por lo menos yo tengo esa expectativa, ¿verdad? De que creo. Yo les decía el otro día que cada vez que tengo un compromiso, a veces en un congreso, que a veces somos varios oradores y uno va viendo lo que el Señor va haciendo a través de diferentes instrumentos, pero uno entiende que así como la música necesita de armonía y ritmo, ¿verdad? Y usted encuentra una melodía, que se manifiesta a través de diferentes instrumentos, ¿no? Está el baterista, el tecladista, el bajista, pero cuando uno escucha, uno encuentra melodía, armonía y ritmo. Bueno, lo mismo pasa cuando hay diferentes instrumentos, hablando la palabra del Señor, y el mensaje no deja de ser el mismo, es lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Cuando uno se convierte en un ávido lector de la palabra, uno encuentra que es el mismo espíritu. Vos la leés y no podés identificar 2 autores, ¿no? Con estilos muy diferentes. Yo lo veo a Dios en todos los libros, escritos por diferentes personas, en diferentes años, en diferentes épocas, diferentes continentes, diferentes educaciones, porque algunos eran doctores como Lucas y otros eran pastores de oveja, ¿no? Había de todo, gente muy instruida y preparada y gente que no parecía tanto, pero cuando uno lee la Biblia no encuentra esa diferencia, encuentra detrás una sola voz, un solo espíritu inspirando todo lo que se dijo a través de los diferentes instrumentos, ¿no? Entonces yo le decía, a mí me gusta de pronto ver cuál es la línea de lo que Dios va diciendo, porque esa música espiritual se va formando, ¿no? Y cuando uno termina un congreso, un evento, uno va descubriendo que todo está alineado y que de pronto hay un mensaje. El que está encima de dichos mensajes no lo suele ver hasta que se va terminando, ¿no? Que ya uno va mirando y va a decir, wow, lo que Dios vino haciendo. Y por eso es que yo a veces trato de recordar algunas cosas que compartí. No porque no tenga otro sitio desde donde empezar, sino porque a la larga uno va viendo que todo tiene que ver con todo y que si uno lo hubiese pensado de antemano tendría cierta lógica, pero cuando Dios lo va haciendo sobre la marcha, uno va descubriendo que realmente es el Señor, ¿sí? Yo no soy un predicador que pueda preparar los mensajes con mucha anticipación. No puedo, por ejemplo, decir, bueno, agarro en Argentina, tengo que predicar 15 veces, preparo los 15 mensajes y ya está. No puedo, no me sale así, ¿no? A veces tengo idea, a veces separo temas que creo que son posibles, a veces hay cosas que Dios va poniendo en mi corazón y las anoto en mi computadora, en algunas trabajo un poco, en otras las dejo ahí, pero todo se va definiendo el día que tengo que compartir. No puedo tener una idea, yo tengo una idea para el viernes, pero hay que ver el viernes, si conservo la idea o las cosas cambiaron. Estoy hasta último momento expectante de lo que Dios pueda querer o de lo que Dios pueda hacer, ¿no? Y entonces yo me tomé los primeros 3 días para hablar de la importancia de la verdad y de la revelación. ¿Qué significa andar en la verdad y por qué es tan importante que nosotros desatemos la revelación, que es dada por Dios, pero nuestra expectativa, nuestra hambre, nuestra intención de la revelación es lo que genera. Por eso Pablo decía, pidan revelación y sabiduría. El que nada quiere, nada recibe del Señor, pero el hambre del pueblo es lo que hace y es lo que desata que Dios
imparta revelación de su espíritu, ¿sí? Por eso yo le dije, es una enseñanza que usted tiene que retener, no es para terminar y decir, estuvo linda la reunión, no es para que incorpore. Por eso me tomé 3 reuniones para lo mismo, es para que incorpore, que cada vez que usted lee un devocional en su casa, que cada vez que va a una reunión y está ante una enseñanza, sea del discipulado del miércoles, la reunión del viernes o el domingo, lo que se enseña en la casa, usted tiene que siempre pedirle a Dios revelación, entendimiento y sabiduría, ¿sí? Entonces luego empezamos a andar este camino por el cual Pablo dice que nosotros debemos avanzar, o por lo menos tratar de entender qué es lo que trató de decir Pablo en el libro de Filipenses, porque por algo el Señor determinó estos conceptos para este año, y todos queremos avanzar, ¿no? A veces tenemos esa sensación de que el tiempo se pasa rápido y no avanzamos tanto como queremos, pero déjeme decirle que cuando uno es perseverante siempre avanza. Cuando uno tiene un bebé pequeño, y yo lo noto cuando vengo aquí, cómo los niños van cambiando. Los padres que están alimentándolos cada día no notan ese cambio. Tienen que mirar alguna foto y dicen, mira cómo cambió este año, pero yo me doy cuenta porque vengo de afuera. Pero el papá alimenta o la mamá con una cucharadita de alimento y no es que el nene cambió. Aparentemente no cambió, pero después lo ves después de unos meses y te das cuenta que sí cambió, ¿verdad? Todo alimento que recibimos, todo trato de Dios en el mundo espiritual sí nos cambia, sí nos madura cuando se gestiona correctamente y el alimento va a nuestro espíritu. Cuando entendemos que los procesos no son para detener nuestra marcha, sino que son para edificarnos. Todas las cosas nos ayudan a bien porque nos ayudan a crecer. Las presiones producen poder cuando vienen de parte del Señor, ¿sí? Entonces uno tiene que estar atento a eso, y hay ciertas cosas que Pablo dijo, como por ejemplo, no detenerse ante ciertas cuestiones, renunciar a todo patrón de religiosidad que opera en nuestra conciencia, renunciar a todo lo que es la justicia propia, el creer que esto se edifica con nuestras obras para Dios y no con la vida de Dios obrando en nosotros. La tercera cosa que Pablo dijo que debía frenar que estaba dispuesto a renunciar, eso era la conformidad. Él no quiso conformarse, no importa lo que había visto ni las experiencias que había tenido, sino que creía que había mucho más de Dios para su vida, ¿no? Y otra cosa a la que él renunció es a detenerse. Pablo no quiso detenerse, sino que dijo prosigo, ¿sí? Y él tenía esa expectativa de agarrar aquello por lo cual fue agarrado por Cristo Jesús. Luego hablamos del propósito, dijimos que todos tenemos planes, que todos tenemos objetivos en la vida, que no está mal, pero que el propósito eterno de Dios es superior a todos los planes y todo aquello que nosotros podamos tener, ¿sí? Hablaba justamente esta semana con un hermano que se dedicaba a hacer tatuajes, que era la verdad, está en Europa, él está en Bélgica, estuvimos hablando estos días y él me decía que le costó mucho porque él estaba en un ambiente muy difícil de artistas, con más de 1 millón de seguidores en Instagram, un hombre muy conocido, pero que él se da cuenta que Dios le dice que tiene que salir de ahí. Cuando él se convierte, Dios lo saca de eso. Y entonces, claro, de pronto se encontró de ganar muchísimo dinero a perder lo que él hacía, a dejar todo, el ámbito, los amigos, el trabajo. Fue un impacto muy grande para él ese cambio. Sí, fue un sacrificio grande. Otros no notan tanto, pero al final hay una decisión que todos tenemos que tomar, porque él descubrió que naturalmente tenía planes de crecer en su negocio, tal vez de abrir nuevos negocios, de crecer en su trabajo, en su capacidad que tenía para hacer sus tatuajes y todas esas cosas, pero él entendió que había un propósito superior, que había un propósito de parte de Dios. Entonces, incluso ha escrito un libro contando la trastienda que hay detrás de eso y todo lo diabólico que puede haber detrás de eso, ¿no? Es decir, no porque todo sea lo mismo, sino porque él vivió en el trasfondo malo, ¿no? Vio lo oscuro de eso, y entonces él advierte, ¿no? Él sabe que hoy en día hay muchísima gente que va a las iglesias y que ya llegan con su tatuaje y algunos se lo hacen, pero él advierte de cuidado porque no todo es lo mismo, cuidado, no todo es igual, y está enfocado en eso. Lo que quiero decirle es que cambió sus planes por el propósito.
Lo que quiero decir que él iba para camino a Damasco y terminó en otro lado, ¿verdad? O sea, porque Dios te cambia los planes cuando vos lo conocés, y los planes que se conservan son los que son aprobados, ¿no? Aquello que le presento a Dios, y ya no elijo como me parece, sino lo que Dios quiere, ya no quiero lo que gano con mi fuerza, quiero lo que viene de parte de Dios. Entonces pasamos de los planes al propósito. Tocante a esto vimos que el libro de Proverbios dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová se cumplirá. Vimos que Él nos escogió a nosotros y nosotros no lo escogimos a Él, libro de San Juan 15, 16. Y luego vimos que Él ha preparado, en Efesios 2 dice que Él ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. La pregunta que yo les hice son: ¿estamos transitando las obras que Él preparó o estamos haciendo obras propias? ¿Sí? No vamos a ser infalibles en esto, se lo quiero aclarar. No es que todo lo que hacemos es porque Dios lo programó. No, todos vamos a seguir haciendo algunas cosas que nacen en nosotros y Dios permite eso. No es que no somos robots, que no puedo moverme sin que Él diga muévete. No, no, no. Me refiero al propósito de la vida espiritual y me refiero a algunos planes que nos desvían de eso y que Dios nos va a reenfocar, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Entonces las decisiones importantes las debe consultar a Dios. Hay otras que no son tan importantes que las puede tomar usted y Dios ni te contesta porque le estás pidiendo que te guíe a hacer algo que Él no tiene problema. O sea, si usted va al supermercado y le dice: Señor, compro esta azúcar o esta otra, no te va a contestar nada porque es una decisión tuya. No es que Él dirige todos los movimientos. Por eso pasamos a otro tema, y es el hecho de reconocer el llamado, porque cuando hay propósito hay un llamado. Yo le dije, la palabra llamado es la palabra caleo, y le di 7 cosas que uno tiene que reconocer, que tiene que procurar con el tema del llamado. Primero, reconocerlo. Segundo, aceptar para qué me llamó el Señor, conforme a mis dones, mis talentos, mis capacidades. Tercero, prepararnos, lo cual implica procesos. Lo cuarto, reconocer la autoridad espiritual, porque somos parte de un cuerpo y de un diseño. Cuando alguien no reconoce las autoridades espirituales, está abortando su propósito, se lo puedo asegurar. Hoy en día hay mucha gente que apela al sacerdocio personal, yo y Dios y yo, pero no reconoce ninguna autoridad espiritual. Y Dios tiene un diseño. Cuando vos no respetás los diseños no podés caminar en el propósito, porque el diseño es corporativo, no es individualista. No hay un propósito que Dios preparó para vos y otro para mí, ajenos de Cristo. Son el propósito en Cristo Jesús. Por eso no es mi propósito el de Osvaldo Rebollea, es su propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito en el nuevo pacto es corporativo. En el antiguo pacto usted podía encontrar un Moisés como libertador, un Noé para hacer el arca, un Daniel para gobernar, un José para... Pero en el nuevo pacto es Cristo. Todos fuimos sacados y metidos en un solo y nuevo hombre. Entonces, es tocante a Cristo tu trabajo, tu empresa, tu finanza, tu familia, tus hijos. Todo tiene que ver con el nuevo hombre, que es Cristo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces hablamos de la importancia de esto, de entender, esperar los tiempos de Dios, porque hay un tiempo de madurez y crecimiento. Batallar por ese llamado, le mencioné como Pablo le dice a Timoteo: pelea por la palabra que se ha dado tocante a tu vida. Gestionar el llamado es hacer las cosas que debemos hacer realmente por ese llamado. Y luego, tocante a esto, vimos que si realmente vamos a caminar en el propósito, necesitamos escuchar a Dios. Porque ¿cómo voy a vivir reino si Dios no me habla y me dirige? Cuando Dios dice claramente que nos guía a toda verdad y justicia, cuando Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen, cuando Jesús hablaba a la iglesia y decía: el que tiene oído para oír, oiga, se lo decía a la gente, se lo decía a sus discípulos y lo dijo a Juan para que lo escribiera en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces tenemos un Dios que dice, un Dios que, como dice Hebreo 1:1, habla de muchas veces, que antes lo hacía por medio de los profetas, de muchas maneras diferentes, y hoy lo hace por medio del Hijo. Dios habla. Dios habla. Les mencioné la enseñanza que yo había dado de cómo escuchar la voz de Dios, las diferentes maneras en las que Dios habla. Lo vimos, ¿no? Ya vimos ese tema de la enseñanza. Pero luego
hablamos el domingo de la importancia de tener cuidado, no hacer hablar a Dios cuando no habla, no pensar que todo lo que me viene al corazón o a la cabeza lo dice Dios, no usar el nombre de Dios en vano, ser temeroso de esto y darnos cuenta si las cosas que digo, que Dios me dijo, producen un resultado, si no solo es el resultado de mi imaginación. ¿Sí? Porque hay gente que dice, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y cuando vos mirás su vida, está peleado, o sea, tiene malas relaciones familiares, no, tiene malas relaciones con los amigos, a veces tiene mal carácter, no estudia, no trabaja, es impuntual, es informal, no tiene resultados, pero dice que Dios le habla. Si Dios te habla, se tiene que ver el resultado. ¿Sí? Hace poco hablaba con un intercesor y hablábamos sobre los actos proféticos, ¿no? Yo creo que si Dios me dice que haga algo, yo estoy dispuesto a hacer, se los comenté el otro día, estoy dispuesto a hacer lo que Dios diga, pero después quiero ver el resultado. Porque cuando se hacen actos proféticos y después no ve ningún resultado, estuvimos haciendo cosas de tonto en el mundo invisible y al final nada de eso fue. Bueno, de la misma manera tiene que haber fruto si hay algo que Dios te dijo que tenías que hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego de ver eso, el mismo día yo les hablé de los riesgos de no consumar propósito y le mencioné a algunos personajes bíblicos, ¿no? Le dije que, bueno, hay un riesgo de pensar diferente a Dios y le mencioné a Adán. Le hablé del riesgo de la falta de interés y le mencioné a Giesi, ¿no? Que en lugar de buscar la unción quería los regalitos y en lugar de haber recibido una doble porción de Eliseo terminó leproso. Le mencioné el riesgo de un enfoque equivocado. Usted lo puede mirar al joven rico, ¿verdad? Que pobre joven rico, se enfocó en la riqueza y no siguió a Jesús, creo que se la perdió. La falta de interés, usted lo ve a Esaú, ¿no? Que vendió la primogenitura por un plato de guiso. Les mencioné el no aceptar consejos sabios de parte del Señor por medio de los canales que Dios ha establecido. Y por eso vimos a Roboam, hijo de Salomón, el hombre más sabio del mundo, que se comportó como un tonto y perdió todo. Y vimos a Demas, porque dijimos que el amor por uno mismo o el amor por el sistema nos pueden sacar del propósito. Y por último también vimos el no tener como revelación con quién estamos caminando, y le puse como ejemplo a Judas. Le digo que de cada uno de estos puntos encontrás varios personajes bíblicos para ejemplo, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de lo que se perdieron, de los errores que cometieron. Pero bueno, el más notorio tal vez puede ser Judas, ¿no? Que estuvo con Jesús 3 años y no tuvo discernimiento, no tuvo la capacidad de ver realmente con quién estaba. Y de pronto también usted encuentra en Judas todas las demás cosas. Pensó diferente a Dios. Eso es lo que tiene el personaje de Judas, ¿no? No valoró lo que tenía porque Dios le había prometido a los apóstoles 12 tronos y no le dijo 11 menos 1 para porque este es un perdido. No, hablándole a los discípulos, antes que Judas lo traiciona, él prometió 12 tronos y Judas nunca recibió un trono, la verdad. Entonces no valoró, ese sí que vendió la primogenitura por 30 monedas, estuvo desenfocado, no escuchó consejo. Bueno, todos los puntos en Judas se cumplen. Así que ya sabemos lo que implica perder su propósito, ¿sí? Entonces yo les dije a usted, ¿estoy hablando de salvación? No, estoy hablando de propósito, de aquello que vamos a dar cuenta. Todos vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo para poder dar cuenta de lo que hemos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquellas cosas que hicimos, que Dios no nos dijo nada o no consultamos, las emprendimos por nosotros mismos, son aquellas obras que Pablo dice que serán probadas por fuego, porque son sobre edificación. Yo edifiqué, pero se me ocurrió hacer algo más. Dios me dijo que venga a este país y yo fui a 7 más. Bueno, todo lo que se me ocurra a mí, ¿sí? Todo lo que yo asume, eso es sobre edificación. Bueno, eso será probado por el fuego, para probarlo a ver si es piedra preciosa, oro, heno, hojarasca. La hojarasca es basura. Se quema con el fuego la basura, ¿verdad? Las hojas también se queman. El oro no, se purifica. Las piedras preciosas, inmutables. Entonces usted va a saber que si las piedras preciosas tienen que ver con aquello que el Espíritu estaba probando y que de pronto estaba detrás de todo eso, el oro tiene que ver con la divinidad, las hojas con usted sabe que las hojas tienen que ver con el hombre, con lo perecedero del hombre.
Es la vida del árbol que se seca y muere. Así somos nosotros, como un árbol que se seca y muere. Entonces son hojas humanas que Dios no va a aprobar y se queman con el fuego. Y hay otras que son basura, eso ya ni vida tiene. La basura no proviene de un árbol, es basura, ¿sí? Entonces Pablo es duro cuando dice esto, pero todos debemos saber que vamos a ser evaluados por lo que hicimos estando en esta vida. Por eso es bueno invertir bien tiempo, propósito, potencial en las cosas que valen, porque nuestra recompensa será eterna. Y Dios promete recompensas eternas en las Escrituras. Ahora usted me dirá, bueno, yo lo que hago no lo hago para recibir a cambio de nada. Bueno, quiero decirle que Pedro le dijo a Jesús, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús no dijo, Pedro, qué vergüenza, qué interesado que sos. Le dijo, no, 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. No tuvo problema. De hecho, Dios mismo habla de las recompensas. Él mismo nos alienta con que habrá recompensa para todo el que haya hecho algo para Él, incluso dar un vaso con agua a un hermano, a un ministro, a quien sea. ¿Me está siguiendo, iglesia preciosa? Volvamos al pasaje porque ahora les quiero hablar de dos dimensiones que hablé el primer día, pero que hoy quiero profundizar en esto. Filipenses 3:12, vamos a volver ahí, solo a modo de recordar y refrescar la Escritura. Dice, no que lo haya alcanzado ya, Filipenses 3:12. Pablo dice, yo todavía no lo alcancé y todavía no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello de lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, lo vuelve a repetir, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Extraordinario, todo eso lo hemos visto. Es extraño, sí, cómo comienza la siguiente frase. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Esto es, ¿por qué digo que es raro? Porque él acaba de decir que no es perfecto y que no lo alcanzó. 3 versículos después dice, nosotros los que somos perfectos, ¿no? Es como, parece que hubiera una contradicción. No es una contradicción, son dos dimensiones diferentes. Y quiero meterme en esto para que pueda usted entender y comprender lo que Pablo está planteando según lo veo yo. Y a mí me parece tan profundo y tan extraordinario que el último libro que publiqué habla de esto. Yo el primer día les hablé de un evangelio hacia la cruz, orientado hacia la cruz, y un evangelio vivido desde la cruz. ¿Por qué digo que son dos dimensiones? No es para incluir una palabra que suene más espiritual, la dimensión de... No. La palabra dimensión, si usted la busca en el idioma, no sé cómo será la palabra en inglés, ¿no? Que se refiere respecto de la dimensión, pero habla de una medida, de una magnitud, de un espacio. No sé cuál es la mejor traducción, pero es un espacio que se ocupa y que algo está ocupando. Hay una dimensión. Por ejemplo, si alguien viene y dice, ¿cuál es la dimensión de este local? Le vamos a decir cuántos metros tiene, de ancho, de largo y de alto, porque las dimensiones de este lugar son así. Como todo lo que está dentro del lugar se mueve y varía, por eso estoy hablando de dimensiones y no estoy hablando de medidas. No estoy hablando de simples caminos, estoy hablando de algo que puede moverse dentro de un espacio determinado. Quiero darles un ejemplo bíblico para que usted comprenda que la Biblia lo habla claramente de dimensiones y qué representa esto. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 3, versículo 14, de hecho yo tengo una escuela que habla de las dimensiones de Dios, pero si usted me acompaña a Efesios 3:14, vamos a leer unos versículos para que sepa qué contexto Pablo dice esto. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Pablo dice, por esto yo oro a Dios. Esto es una oración apostólica. Él te está diciendo cuál es el motivo por el cual se arrodilla a orar. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que está diciendo Pablo es que yo oro para que el Señor te dé poder espiritual, que te fortalezca espiritualmente. No está hablando de fortalecer la carne, no está hablando de fortalecer el alma, está hablando de fortalecer el hombre interior, nuestro ser interior, por el Espíritu Santo. ¿Quién hace la tarea esa? El Espíritu Santo. ¿Sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es decir, fundamentados en el amor de Dios, los cimientos, los fundamentos, parados sobre eso, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Eso es una dimensión, eso no es una medida. Cuando Pablo está hablando de la anchura, diría así, la anchura, extendería mis brazos, esta es la anchura, la longitud, cuál es el largo de este salón, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, ¿a qué se refería Pablo? ¿A un salón? No, al amor de Dios. Lo que Pablo está diciendo, quisiera que comprenda cómo se mueve el amor de Dios tan ancho, tanta longitud, tanta profundidad y tanta altura que el ser humano no logra comprender eso. Es más, Dios no tiene amor, porque si tuviera amor se le podría acabar. Para Dios el amor no es un sentimiento como para nosotros. El amor es su esencia. Por eso 1 de Juan 4:8 dice Dios es amor. Dios no tiene amor, es amor. ¿Sí? Esa es su esencia. Ahora fíjese, ¿cómo haría usted para tratar de poner a Dios dentro de algo? Digo, bueno, Dios es grande. Sí, pero ¿cómo? No se puede medir. De hecho, si usted dice, si va a la Biblia, dice que no hay ninguna casa hecha con mano humana en la que Él pueda habitar. O te dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Usted cómo mide eso? No se puede. Lo que Pablo te está diciendo es, a ver, ojalá Dios te fortalezca en el espíritu para comprender que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios es inigualable, incomparable y excede todo conocimiento. En otras palabras, no se puede conocer. ¿Y por qué digo que el amor de Dios se mueve dentro de lo que Pablo plantea como una dimensión? Porque nosotros no lo vemos siempre al amor como nosotros pensamos. Nosotros tenemos un ser querido al que amamos y vamos a tratar de evitarle una aflicción. Dios te puede mandar por un camino de aflicción. Nosotros no dejaríamos que un hijo nuestro vaya a la cruz, el Padre sí, no es que lo ama menos, es que su amor es diferente. Yo no entiendo eso. No entiendo el amor cuando me deja solo. No entiendo el amor cuando paso una aflicción, un diagnóstico contrario o pierdo un ser querido. No entendemos nosotros eso. Porque de pronto le pedimos, oh Señor, no lo permitas, Padre, no lo permitas, te lo pido en el nombre de Jesús, orá, ayuná, y pasó. No es que no te escuchó, no es que no te ama, es que era necesario que lo pasaras, aunque ahora no lo entendiera, en la eternidad entenderá, y Dios no tiene apuro para explicarte, quiere que confíes en su amor. No te lo va a explicar, tal vez puede que alguno le hable rápidamente y puede que alguno no explica las cosas, entonces uno queda con esa incertidumbre de que si en realidad me ama o por qué permitió lo que permitió. Y mucha gente duda del amor de Dios. No se olvide usted que Pablo le está hablando a una iglesia perseguida. A una iglesia que, a ver, vos te convertías al cristianismo, seguías a Cristo y de pronto te encontrabas con que mataban a tu familia o mataban a tus hijos y después te perseguían para matarte. Y vos decís, ¿cómo? Porque nosotros tenemos el concepto, Dios no lo va a permitir, hermano. Y hay que ver qué es lo que va a permitir y qué es lo que no va a permitir. Hay cosas que sí permite, lo que no puedo yo es dudar del amor de Cristo. Entonces Pablo lo que está planteando es cuando la dimensión del amor donde Dios se mueve para ti es más grande, mayor revelación tendrás en el hombre interior de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Dios no se mueve aquí adentro. Yo puedo tener mente de que Dios se mueve aquí adentro, como Abraham, que estaba dentro de su tienda y miraba a su mujer estéril y decía, ¿cómo voy a tener un hijo?
Dios lo saca de las dimensiones de la tienda y le muestra las dimensiones del cielo. Le dice, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Cuéntala si podés. Imagínese usted a Abraham. 1, 2, 3, 4. No puedo. Es más, si lo hubiese intentado, porque ese día no había muchas estrellas en el cielo, que seguramente sí, pero si lo hubiese intentado, el Señor le dijo, y serán como las arenas del mar. Ya, fuiste. Anda a contar la arena. ¿Verdad? Son dimensiones inimaginables. Lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es, yo no me voy a mover en lo que vos estás pensando. Vos estás pensando en un hijo, en 4 nietos o 5 nietos. Bueno, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de algo que te excede. Porque si Dios te dice que va a tener hijos como la arena del mar, vos decís, ¿cómo? No, no es posible. Olvídalo. Ya encima tengo 100 años, olvídalo. Ahora, Dios está hablando de otra dimensión. ¿Comprende por qué uso la palabra dimensión, verdad? Ahora, quiero que ustedes vean conmigo cómo son las dimensiones de la cruz. Todos hablamos de la cruz en la iglesia y hablamos del poder de la cruz, pero ¿por qué? ¿Por qué hay poder en un instrumento de muerte? ¿Por qué el símbolo del cristianismo, a diferencia de cualquier símbolo de cualquier religión, es un instrumento de muerte? ¿Por qué, sabiendo que Cristo fue a la cruz y que nosotros no tenemos que ir al Calvario ni a Jerusalén ni nos van a poner clavo en las manos, qué implica tomar la cruz cuando vive una gracia en la que ya hizo Él todo y está consumado? Si Él dijo consumado es, no hay nada por hacer. Si no hay nada por hacer, ¿por qué toma tu cruz? ¿Verdad? Esa es la pregunta. O sea, si todo me lo ha otorgado en Cristo Jesús, ¿por qué le dijo a sus discípulos, en Mateo, en Marco y en Lucas, en los 3 primeros evangelios, Él plantea a los discípulos, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que ama su vida la perderá y el que la pierde por mi causa la salvará. ¿Qué estaba diciendo? ¿Es solo para los discípulos o esto también nos alcanza a nosotros? También nos alcanza a nosotros, pero voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos de nuevo pacto y entendemos que fuimos metidos en el nuevo hombre no va a morir. Lo que tiene que morir es nuestra vieja naturaleza. Cristo la llevó a la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, dice la Biblia, nosotros morimos en Él. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos para vida nueva. Ahora bien, eso implica que la vida nueva que yo he recibido es la regeneración en mi espíritu. Somos nueva criatura. ¿Somos eternos? Sí. ¿Ha salvado nuestra alma? Sí. Regenera nuestro espíritu y salva nuestra alma. Pero nuestra alma, nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo hoy por hoy es templo del Espíritu. Dios determina habitar en una casita de barro, pero sabe que es barro, que va a volver al polvo, porque es del polvo y Él nos dará un cuerpo nuevo. ¿Sí? No nos gusta eso, preferiríamos que esto siga firme, pero bueno, se va cayendo. Sin embargo, va a volver al polvo. Va a volver al polvo. Nuestra alma ha sido salvada, por lo tanto no va a ir al polvo, pero nuestra alma es nuestro yo. Nuestra alma pasa a un proceso de gobernar nuestra vida conforme a nuestros propios intereses, deseos y pensamientos, pasa a sujetarse al gobierno del Espíritu y a ejercer mayordomía. El Espíritu del Señor le comunica a mi espíritu humano su voluntad, pero mi alma es la que determina. Yo tengo libre albedrío ahora conozco la luz y la tiniebla, el bien y el mal. Yo puedo elegir. No es que Dios, antes yo era esclavo del pecado y ahora Dios me obliga. No. Cuando Pablo plantea el ser esclavo de Cristo, habla del amor, habla de la voluntad. A mí me conviene, yo quiero estar sujeto a la voluntad, o como Pablo lo dice, mi espíritu está ligado a Cristo. Estoy atado, no puedo. Él y yo somos uno. Si Él dice voy, aunque me mande a morir. Entonces, Él tenía en su alma el deseo de hacer la perfecta voluntad de Dios. Su espíritu, indeclinable a hacer la voluntad de Dios. Pero su alma era aquello que le podía llegar a causar problemas.
Por eso Pablo decía, tengo cuidado de mí mismo, no siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, él planteaba, de hecho él entendió que a veces el aguijón en su carne era porque tenía una tendencia a enaltecerse, ¿sí? Tenía cierto orgullo que venía de su época de religioso y dijo, yo antes de conocer a Dios era muy orgulloso, tengo miedo de que actitudes orgullosas me muevan de lo que soy ahora. Porque yo fui orgulloso por el mucho conocimiento que tenía. Pero ahora Dios me ha mostrado cosas que no ha visto nadie. Tengo miedo de ser orgulloso de lo que vi. Entonces me tengo que mantener en humildad. Y todos encontramos cosas que tenemos que sujetar al Espíritu. Todos encontramos en nosotros debilidades, pensamientos, actitudes, limitaciones, temores, porque a veces son de exaltación y a veces para abajo, ¿verdad? Y no nos gustan, porque eso es lo que soy yo, y eso es lo que es usted. Y a quien nosotros miramos, en quien nosotros nos enfocamos y a quien queremos parecer es a Cristo, ¿no? Entonces, yo quiero ser como Jesús, y de pronto te encontrás siendo vos mismo, ¿no? Y vos decís, este soy yo, no queda ninguna duda. Carne, enojos, celos, orgullo, vanidad, egocentrismo, temores, complejos, lo que sea. Por eso, acá es necesaria la cruz como un instrumento de muerte a mi yo. ¿Sí? Eso no significa literalmente que Dios quiera matar mi alma. Lo que quiere matar es el gobierno que mi alma ha establecido. Mi alma ha estado entronada. Si usted mira en el Antiguo Testamento, sombra del Nuevo Pacto, usted sabe que en el Nuevo Pacto el rey es Cristo, ¿verdad? El rey de reyes, porque somos nosotros reyes y sacerdotes en él. Pero en el Antiguo Testamento usted veía reyes de verdad que peleaban, o sea, nosotros también somos de verdad, pero de otra dimensión. Ellos eran rey de estar sentado en el palacio con su ejército, sus caballos, y peleaban. Y cuando alguien conquistaba un reino, tenía que matar a toda su descendencia, porque tenían miedo de que ese rey volviera a surgir. A ver, pasó en el nacimiento de Jesús. Herodes mandó a matar los niños porque los magos del oriente dijeron que había nacido un rey. Si vos sos Herodes, el reino es tuyo. Se supone que el día que vos no tengas el reino será tu hijo y si no será tu nieto. ¿Cómo que nació un rey? Vamos a matarlo. Ese es el motivo. Lo mismo le pasó a Saúl. Cuando Saúl murió, mataron a sus hijos y fueron a matar sus nietos. Pero para que eso no pase, la niñera que lo cuidaba a su niño, que era Mefiboset, lo llevó, se le cayó, se quebró las piernas, pero lo pudo salvar. Y luego David lo encuentra y lo lleva a comer a la casa y le da tierras. Es decir, ¿por qué Mefiboset terminó así? Porque lo trataron de ocultar, porque lo iban a matar. Y decir, pero si es un bebé, ¿cómo lo van a matar los reyes? ¿Por qué hacían eso? Y porque ese nieto de rey, en ese caso, el día de mañana podía reclamar su corona. ¿Comprende? Entonces se le daba muerte al rey. ¿Quién ha gobernado tu vida? Porque ahora sos rey en la dimensión del espíritu, pero ¿quién ha gobernado tu vida? Vos mismo. Todos estamos bajo, obviamente, el yugo de las tinieblas. Entonces aquellos que se han convertido de grande pueden decir, no, somos esclavos de las tinieblas. Sí, pero tu yo era aquel que tomaba decisiones. De lo que creías que estaba bien y de lo que creías que estaba mal. Vos hacías lo que querías. ¿Cómo tomabas tus decisiones? Conforme a la cultura, la educación, la gente con la que te juntabas, el lugar donde te criaste. Entonces hay gente que piensa que está bien y otra gente que piensa que está mal. Distintos valores, distinta cultura, pero ese es el yo del ser humano. Al yo del ser humano siempre es influenciado por las tinieblas. Pero ¿quién gobernó mi vida? Yo. Mi yo, mi alma. Ahora hubo un golpe de estado en mi ser, un golpe de estado. El día que Cristo vino a mi vida, no vino para compartir gobierno, vino para reinar. Él es el rey. No vino para salvarme y quedarse a ver qué quiere hacer Rebolleda, que yo lo voy a ayudar a Rebolleda en todo lo que emprenda. No vino a preguntarme qué quiero hacer, vino a decirme lo que Él quiere. Él gobierna y Él es rey. El problema es que mucha gente no le da lugar a su gobierno. Sí, yo sé que Dios quiere que vaya para el sur, pero se va para el norte.
Sí, yo sé que Dios quiere, pero no le hace caso. No le hace caso. Ustedes saben que los romanos terminaron matando a Jesús, acusándolo de ser rey, que ciertamente lo era, poniéndole una falsa corona, una falsa capa, un falso cetro en la mano, un cartel de burla. De hecho, dice que los romanos se inclinaban ante él y decían, oh, salve, rey de los judíos, burlándose. Estaba desnudo totalmente, no tenía como se pone en la cruz, ¿no? No, estaba totalmente desnudo, con una capa, con una corona que le lastimaba la cabeza, y ellos diciendo, ay, nos inclinamos ante el rey. Burlándose. Eso que pasó en lo natural es lo que mucha gente hace en este mundo. Ese es el sistema, eso es Roma. Que le dice, Señor, que le hace monumentos, que los pone en las esquinas, que lo pintan en las paredes, que se lo ponen en la camiseta, que se hacen el tatuaje, que le dicen que Jesús es rey, pero no lo dejan que gobierne. Nadie deja que Cristo gobierne. Sí, pero hicieron una estatua de Cristo y la pusieron en la plaza. Sí, pero nadie le hace caso. Es rey. Algunos se persignan cuando pasan por la casa del rey, supuestamente, pero no le hacen caso. Ahora nosotros sabemos que la gente no le hace caso porque en realidad eso es Roma. Eso es Babilonia, ese es el sistema, los dioses son otros, los demás se burlan de la fe. Yo también estuve ahí, así que no juzgo a nadie. Pero cuando nos dio vida el Señor, nos metió en su reino. ¿Verdad? Lo peor que nos puede pasar es que habiendo conocido al Rey, nos queremos seguir gobernando solos. Por eso todavía la cruz necesita estar vigente. El poder de la cruz no son las cargas que tenemos en la vida. La gente a veces confunde la carga con la cruz. Cuando la gente dice, ay, mi cruz es un hijo alcohólico, mi cruz es un marido insoportable, mi cruz es una mujer insoportable, para devolvérsela, ¿eh? Mi cruz es que no tengo dinero y yo siempre pobre. La gente, esas no son cruces, son cargas. Cuando un reo era detenido en Roma y era llevado a la crucifixión, nunca la gente identificaba la cruz con una carga, sino con la muerte. Cuando un reo llevaba la cruz era para morir, no para cargar peso. Unas cuadras y después dejar, no. Por eso, Jesús fue ayudado para llevar una cruz. En un momento determinado el peso lo llevó a otro, pero el que tuvo que morir en la cruz fue Jesús. Las cargas no son cruz. Las cargas pueden, los problemas, las dificultades, pueden ayudar a morir algo de nuestro yo. Pero usted tiene que identificar la diferencia de una cruz y de una carga. Las cargas son para entregar. Dios dice que le entreguemos a Él nuestras cargas. Te entrego mi carga, te entrego mi aflicción, te entrego mi problema. Ayúdame con esto. No puedo llevar semejante carga yo solo. Fortaléceme, Señor, y ayúdame, porque no puedo llevar esta carga. La cruz, no le diga eso porque hay lugares donde tiene que ir sí o sí. Los criados de Abraham le ayudaron a llevar la carga hasta el monte Moriah, pero después al monte tenían que subir él y su hijito solo. Hay lugares a donde no te va a acompañar nadie. Hay cosas que Dios tiene que tratar con tu corazón y con el mío, que no tienen que ver ni con lo que hago acá, ni con lo que digo, ni con lo que usted hace, No, tiene que ver con cosas más profundas. Dios está tratando con cada uno de nosotros y nadie muere en un culto. Bueno, a menos que le agarre un infarto y lo llevamos, pero esa es la muerte física. También ha pasado. No estoy hablando de que nadie puede en una reunión decir, ay Señor, muero delante de ti y murió. No, el alma sigue viva. Te fuiste de acá y sigue buscando cómo gobernar. A través de conceptos, de pensamientos, de sentimientos, de criterio de juicio equivocado, de acciones equivocadas. El alma sigue queriendo gobernar. Nuestro gran problema no es el diablo, somos nosotros. Al diablo Cristo lo venció en la cruz. Ahí lo venció en la cruz. Sigue haciendo de la suya, sí, pero Pablo plantea no la guerra contra eso. Pablo plantea, aunque dice no tenemos lucha contra sangre y carne, Pablo lo que plantea es no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, resistilo y huirá. Ya. El problema de Jesús para redimir a la humanidad nunca fue el diablo.
En 3 días en el desierto lo venció. A los discípulos los tuvo 3 años y no los pudo doblegar. Así que más difícil discipular durante 3 años que vencer al diablo. Con 3 respuestas, ya. Con los discípulos 3 años tuvo, no 40 días. ¿Sí? Porque el yo es nuestro problema. Jesús estaba libre de todo eso. Por eso cuando le hablaban del diablo, él decía, el diablo no tiene parte en mí. Lo que estaba diciendo, a él le gustaría, pero no tiene dónde agarrarse conmigo. Él me quiere mover los sentimientos, quiere que esté tentado por esto y yo no estoy tentado por eso. Quiere hacerme enojar, pero yo no me enojo. Quiere que actúe fuera de la voluntad del Padre y yo hago la voluntad del Padre porque para esto he nacido, para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió. Y el enemigo no puede desviarme. Entonces, si alguien gritaba, oh, hijo de David, ¿a qué has venido? Si no tenía que conocerse en ese momento que él era el Hijo de Dios, le decía, cállese esa boca, a los chanchos. Es el mismo asunto. No, nunca fueron un impedimento para su ministerio. No pudieron impedir los demonios que Jesús fuera a Jerusalén. Al contrario, pensó el diablo que estaba ganando y se encontró perdiendo por goleada. Las tinieblas pueden intentar lo que quieran con la iglesia, pero Jesús fue claro que las puertas del infierno no prevalecerán, o las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Entonces, en Cristo somos más que vencedores. Ahora, hay veces que Dios tiene que vencer las fortalezas de nuestra alma. Él nos ama, pero nos lleva por ese camino en el cual tenemos que ser conscientes de que hay cosas que debemos cambiar. A menos que hayamos llegado, ¿no? Por eso Pablo plantea, no que yo ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado. Tengo mucho por cambiar. Ahora después el mismo Pablo se ve en Cristo y dice, nosotros los que somos perfectos. Le repito, no es una contradicción, son 2 dimensiones. Cuando Jesús predicaba, mucha gente lo seguía. Muchos simpatizantes, mucha gente lo seguía, los discípulos, los 70 que lo siguieron. Y usted sabe que esa gente, y algunos religiosos también, creían que él era el Mesías. Creían que él podía ser el Mesías, porque andaba como 70, como Moisés. Había mucha identificación con algunas cosas. Los religiosos extremos, como los fariseos, no creían que él fuera, porque no aceptaban ni que pudiera venir de Nazaret, ni aceptaban de pronto de que fuera hijo de carpintero y que fuera un hombre común. Pero bueno, hay mucha gente que sí creyó. Por eso cuando entró a Jerusalén, lo recibieron con palmas. Y hijo de David, porque el Mesías se supone que iba a ser como David. Ellos entendían que iba a ser como David. Un rey, por eso a los reyes, como eran ungidos, se los llamaban Mesías. Mayá, ungido. David fue un ungido, Saúl fue un ungido. Ellos esperaban al ungido de Dios, que venga a reinar, porque cuando vos lees la Escritura dice que va a venir a reinar y que los va a librar. Entonces ellos esperaban como nación, porque Israel había sido, por orden de Dios, una nación que tenía que separarse de las naciones paganas. Entonces ellos esperaban el Mesías para ellos. Por eso los religiosos dicen, no puede estar hablando como una samaritana, no puede estar hablando con una cananea, no puede ir a la casa de un romano. El Mesías tiene que estar con nosotros, israelita, judío, tiene que estar acá con nosotros. Muchos le creyeron, lo recibieron, porque en esa época Israel estaba bajo la opresión de Roma y ellos estaban torturados con Roma. Entonces ellos querían ser una gran nación libre otra vez. Y sabían que el Mesías podía traer restauración. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces la gente lo seguía. Y cada vez lo seguía más gente. Incluso sus 70 discípulos, los 12. Pero Jesús empezó a enseñar que le era necesario padecer y morir. Y ahí perdió la popularidad. Porque, estamos esperando un rey que nos libere de Roma y que nos haga ser una gran nación. Y que estamos siguiendo, que supuestamente es el Mesías, dice, es necesario que el Hijo de Dios. Y les empezó a hablar de su muerte. Y perdió la popularidad. Entonces, los discípulos no le siguieron. Bueno,
los 70, ¿verdad? Que se fueron porque no les gustó el mensaje que dio, de comer mi carne y beber mi sangre, y ya empezó a hablar de lo que vendría y de la muerte y de los padecimientos, y mucha gente dejó de seguirlo. El sistema es así. O sea, el sistema quiere los campeones del mundo, no quiere ni segundo, ni tercero, ni mucho menos que vas a perder. O sea, quiere ver que sos un triunfador. Y ellos esperaban al Mesías y Jesús dijo que iba a morir. Entonces muchos no quisieron andar por él. Y ahí, en ese contexto, es donde Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Porque el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que me siga por causa del Evangelio, ese la salvará. Les empezó a pegar en el mero centro de sus pensamientos. Les estaba diciendo, yo no te estoy llevando al éxito del campeonato mundial ahora. Puede que tengas que padecer, puede que los enemigos se vuelvan los de tu propia casa, puede que te aborrezcan y que se peleen con vos y que tengas problemas con tu familia. Pero si me amás a mí menos que a tu familia, no podés ser mi discípulo. O sea, le estaba haciendo un desafío extremo. Le estaba diciendo, nada puede oponerse a donde yo te llevo. Si vos pretendés preservar algo de eso, no podés ser mi discípulo. Entonces alguien decía, no, pero tengo a mi papá enfermo, déjame que lo entierre, y deja que los muertos entierren a los muertos, y tú sígueme. Así, pero si era el buen pastor, ¿cómo le va a decir así? Es que te está hablando de un corte. A ver, no te está invitando, ni está proponiendo meterse en nuestra vida para celebrar nuestros emprendimientos, ni está invitándonos a meternos en un ámbito mejor, sino en un ámbito de reino. Puede que sea mejor. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta. Es decir, usted puede haber nacido acá o nació en otra nación y se vino a vivir a los Estados Unidos, pero hay hermanos nuestros que hoy están muriendo en otro país. ¿Por qué? Por ser cristiano. Esta semana me mandaron un videíto de un cristiano, un hermano nuestro, que lo metieron en un tambor y lo prendieron fuego. Y él con el fuego hasta acá gritaba y gritaba, y es una cosa horrible ver eso. ¿Por qué le pasó? Por ser cristiano. Esta semana me mandaron un video de pastores con su congregación cantando en una iglesia totalmente quemada, destruida, donde no quedó nada. Y ellos se sentaban en unos tronquitos y estaban algunas partes de las paredes nada más, y se veía parte de la plataforma, todo lo demás había sido quemado y mucha de la congregación murió. Y ahí adentro estaban haciendo culto otra vez. Cuando no nos pasa, cuando venimos en nuestro auto con aire acondicionado y llegamos y nos tomamos un cafecito y tenemos equipo de sonido y aire acondicionado, pero no es que somos malos, no, es lo que nos tocó, pero no dejemos de pensar que algunas personas al convertirse a Cristo en Medio Oriente, rodeados de musulmanes o lugares donde de pronto saben que si manifiestan que son cristianos los van a matar. Ha sido así toda la historia del cristianismo. Ahora, que yo haya sido criado, está bien, que tenga la fortuna de pronto de que tenemos de disfrutar de algunas cosas, no las vamos a desaprovechar, las vamos a vivir y sin culpa. Pero tenemos que saber que a veces ser invitados al Evangelio de Dios implica todo. Y que hay gente que realmente lo tiene que dar todo. Jesús los estaba invitando a dejar su familia si era necesario, su prestigio si era necesario, sus proyectos si era necesario, la residencia si era necesario y su propia vida si era necesario. ¿Qué te estoy pidiendo? Todo, le decía Dios. Todo, le decía Jesús. No algo. No algo. Todo te demando. Así comenzó la iglesia. Así fue en el primer siglo. Y siempre, nunca dejó de ser así. Que hoy tengamos la libertad, que usted puede salir con una Biblia como esta y usted se puede volver a su casa con una Biblia acá. En otro país te matan por hacer eso. Te matan por reunirte en un salón con otros hermanos, no están pudiendo reunirse. Te matan por solo decir que sos cristiano y a esos lugares van misioneros. Y gente que vive en esos lugares los matan por ser cristiano. Entonces nosotros, entendamos que lo que estamos debatiendo a veces, para ellos sería una gran vanidad, para nosotros puede ser un problema, pero a veces nosotros nos debatimos entre el tiempo que tengo y el tiempo que no tengo para ir.
¿no? No, porque no puedo, o porque los chicos, o porque la casa, y está bien si yo eso lo reentiendo. Ahora ellos, el problema no es los chicos se los matan. El problema nuestro es con quién lo dejo. Pero no estoy minimizando, no estoy diciendo esto para que nos sintamos mal. O sea, a ver, si yo puedo venir en avión desde Argentina, no voy a venir nadando para sacrificarme. No, me voy a sentar en el avión tranquilo para venir, pero tenemos que saber que hay gente que no tiene nada de eso. Igual le siguen, igual le honran, igual caminan, igual van y a costo de sus propias vidas. Y le digo esto para que usted no lo imagine como algo que pasó en el primer siglo. Sigue pasando. Sigue pasando. A ver, cuando estuve en España el último viaje, fuimos a una ciudad bastante antigua, muy linda, tenía muchas cosas históricas, pero entré a un museo de la Inquisición. Ellos están con los españoles, la Iglesia Católica y la historia de la Inquisición española. Entonces, claro, como cristiano digo, yo voy a entrar acá. Así que los pastores se fueron a un lado a tomar algo, yo me metí ahí al museo porque quería ver la historia de la Inquisición. Amado, terminé llorando. Cuando vos ves los elementos de tortura para hermanos nuestros, que por conservar la verdad, por tener un fragmento de la Escritura o por seguir a Cristo terminaban como terminaban. No, las torturas, no, usted no puede creer. No, ¿para qué le voy a contar? Búsquelo en Wikipedia. Una cosa aberrante y espantosa. No dice, menos mal que vivo en esta época. No, menos mal que podemos tener libertad en algunos países y todavía disfrutar esto. ¿Qué pasaría si se termina? ¿Qué pasaría si no pudiéramos? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que tan solo salir del sistema, aunque no nos metan presos? Porque la Biblia dice que no nos dejemos poner una marca sin la cual no podemos comprar ni vender, ¿sí o no? Y hasta ahora todos podemos tener un dinero, pero usted sabe que todo se está digitalizando. En España se votó una ley, en el último viaje que yo estuve, para que en el 2029 se sacaran los billetes de circulación, solo va a quedar la moneda virtual. ¿Qué pasa si llega un sistema en donde dice, o sos parte de este sistema o no podés comprar ni vender nada? Usted se tiene que salir del sistema. ¿Y qué pasa si la iglesia se sale del sistema? ¿Dónde nos reunimos? ¿Cómo pagás tu alquiler? ¿Cómo pagás la luz? ¿Cómo pagás el gas? ¿Cómo compras comida? Y si te resistís al sistema, ¿qué haces? ¿Hubo controles o no en la pandemia? ¿Usted pudo volar en la pandemia? ¿O no te dejaban? ¿Puede haber un sistema controlador en pocos años? ¿Qué pasaría si perdiéramos todo eso? Si tan solo perdiéramos eso, el no tener la posibilidad de ni comprar ni pagar nada, ¿qué haríamos? Comprende lo que le digo, ¿verdad? No le quiero meter miedo, lo estoy haciendo pensar de que a veces una restricción, un problema, una adversidad, simplemente es un problema mucho más grande de lo que estamos padeciendo. Estamos con toda la libertad, aprovechémosla. Estamos con toda la oportunidad, aprovechémoslo. Tenemos medios, todos tienen redes, todos tienen medios para poder comunicar algo. Comunicó el Evangelio hoy, puso un versículo aunque sea. No, hay veces que la gente sube, que está comiendo un desayuno, mirá la torta que me estoy comiendo, y sacó la foto, pero no tiene una palabra, a veces no hablamos, no evangelizamos, no manifestamos. Ese es el yo, tan simple como eso. No cualquiera está dispuesto a seguir a un Dios que te lleva por el camino que te tiene que llevar y no por donde más te gusta. No cualquiera. No cualquiera. Hay un costo, amado. Hay un costo. Todos perdemos algo en el camino si vamos a determinar seguir a Dios. Yo tenía mi vida, tenía mi negocio, tenía mis cosas. En un momento te encontrás dejando todo por causa de Dios. Dios me dijo, vendé tu negocio y te quedás sin nada. Cuando vos tenés tu propio negocio, cuando vos tenés tu coche, cuando no te falta nada, de pronto que Dios te dice, vendés todo y te quedás sin nada. ¿Qué haces? Ahora otro, capaz que le da otro auto. A mí me dijo que me quedara sin nada. Cada uno nos lleva por un camino. ¿Qué pasa si te lleva por África? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde soy capaz de seguir a Dios? Mire, si hay un límite para seguir a Dios o no, somos nosotros mismos. Por eso el Señor pone una cruz en el medio. ¿Vas a pasar a esta dimensión o te querés quedar en esta?
¿Pretendés que yo me meta en tu vida para que te vaya bien? ¿O sos capaz de pasar este umbral para meterte en mi vida? Yo tengo un libro, quiero decirle que el último libro que subí se llama El Evangelio hacia la cruz y desde la cruz. Así que le podría hablar 2 semanas más sobre este tema. Pero usted lo tiene ahí y lo puede bajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? No sé. Le iba a decir que yo tengo un libro llamado El umbral del reino. El umbral es la puerta, ¿verdad? Es el atravesar, cuando vos te metés para pasar a otro lado. La cruz fue el umbral del reino. Antes de la cruz no había esas 2 dimensiones, había una sola. El ser humano y la comunión de Dios con los seres humanos, Dios le hablaba a algunos, Dios ungía a algunos, Dios dirigía a algunos. Después de la cruz hay 2 dimensiones. Una, Dios y la relación del hombre, o lo que el hombre cree o lo que el hombre vive. Y hay una en donde Cristo gobierna y Cristo se manifiesta. Somos llamados a vivir en Él, movernos en Él y ser en Él. Hechos 17, 28. ¿Lo vamos a hacer o no? No sé. Ese umbral lo identifica muy bien el apóstol Pablo. En Romanos 6, 11, Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 2 dimensiones. El mismo apóstol en un versículo me dice, consideraos muertos, pero vivo. Muerto a Osvaldo y vivo para Cristo. Muerto al pecado y vivo en Cristo. 2 maneras de vivir. Mis diseños, su diseño. Mi voluntad, su voluntad. Mi economía, su economía. Mis planes, su propósito. Mi naturaleza, su naturaleza. Mi muerte, su vida. Mi pobreza, su riqueza. Mi maldición, su bendición. ¿Dónde voy a vivir? ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? ¿Por qué es dimensión? Porque me voy a mover ahí. ¿Dónde me voy a mover? ¿Me muevo en Cristo? Por eso es una dimensión, porque es un espacio donde vos te movés. Me muevo en Cristo, vivo en Cristo, respiro en Cristo. Dice Pablo, todo lo que hagas, hacelo para la gloria del Señor. Sea tu negocio, tu familia, los hijos que tuviste, la economía que tenés, la casa. Respirá Cristo. Si dormí, dormí para Cristo. Si comé, comé para Cristo. Si está diciendo todo, dormir o comer. Trabajar, respirar, hablar, cantar, que sea para el Señor, es decir, conscientes de la nueva naturaleza en la que vivo. Que nada de lo que está acá no anula mi personalidad, no dejo de ser yo, pero lo vivo en Él, ¿entiende? La cruz no mata mi alma, no, mata el gobierno de mi alma. Si Él salvó mi alma, ¿cómo la va a querer matar? Él quiere matar el gobierno, el capricho de mi alma. El alma es caprichosa, el alma quiere estar consentida, el alma tiene planes, el alma quiere cosas, el alma no se sacia, igual que la carne. En cambio el espíritu es el que nos quiere meter en esta dimensión. Pablo dice, yo aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación, porque cuando vivo en Cristo, a mi alma la someto a... Entonces, a veces tengo poco y a veces mucho. A veces disfruto y a veces no. A veces me duele y a veces no. Era más joven y ahora estoy más viejo. Por fuera me voy deteriorando, por dentro me voy renovando. Al final, Pablo no era un conformista. Era un hombre que sabía identificar a Cristo en donde estaba. Aun cuando declaró, dicen que no vaya a Jerusalén. Pero y si Cristo, yo estoy ligado a Él, si Él quiere que vaya a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén. Si Él quiere que vaya a Roma, yo voy a ir a Roma. Y si me quieren matar, voy a poner mi cabeza en el cepo, porque al final para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ya no vivo yo, vivo en esta dimensión. Y usted dirá, bueno, pero todavía Pablo seguía siendo Pablo. Sí, pero él se identificaba. O sea, tengo cuidado, me pongo acá, me obligo a meterme acá. Porque usted no encuentra su propia limitación. De pronto escuchamos una palabra de fe, ¿y quién es el que pone límite? El alma. El alma. Son 2 dimensiones. Los discípulos en la barca, dimensión del alma. Maestro, ¿no ves que perecemos?
el susto, no importa la experiencia, no te estás dando cuenta, no ves que tengo un problema. Cristo en otra dimensión. Nací para morir en la cruz, no ahogado, está todo bajo control, tranquilo, paz. ¿Cuántas veces usted se encuentra en aquella dimensión? Todos, amado, todos. Yo a veces he venido en el avión y te empieza a sacudir más de lo debido y ya abrí los ojitos grandes y si no los cerraba así, porque vos venís a cumplir una misión de Dios y decís, pero a estos bichos se les paran los motores y no te podés bajar a empujar. Se cayó y se terminó el asunto. Entonces todos nos encontramos ahí, porque ahí está la inseguridad del alma. Ahí estamos nosotros, ahí estamos, y si no puedo, y si no llego, y si no alcanzo, y si no tengo, y si, el alma se asusta, el alma se acobarda. Cuando a Pedro le dijeron, vos andabas con ellos, no, te juro que no, el alma no quiere identificarse con el reino, el alma no quiere morir, no quiere problemas, no quiere deuda, no quiere dar. Tu espíritu no tiene problema para dar una ofrenda, tu alma es la que tiene problema, empezá a sacar cuenta. Así somos. Por eso Dios dice, negá a tu alma. No escuches a tu alma, escucha al Espíritu del Señor. Niégala para que no tenga gobierno. No es que no existe, sujetala. Que sea un administrador fiel, conforme a lo que Dios dice, y que se ponga de acuerdo, no a la carne, sí al Espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos 8, ya lo vamos a ver, no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen a los del Espíritu. Y hay un umbral ahí, la cruz. Negarme a mí mismo para seguir a Cristo, y muchas veces debemos hacerlo. La pregunta, ¿estaremos dispuestos? Porque en esa época mucha gente se frenó, mucha gente se volvió atrás, mucha gente no quiso ese camino, y algunos hoy en día tampoco quieren ese camino, porque saben que ser cristiano implica un gran costo. La pregunta, ¿nosotros proseguiremos a la meta? A pesar de lo que tengamos que dejar. Tal vez no tanto comparado con otra gente, pero todos tenemos que dejar algo en el camino si es que queremos vivir en Cristo. Pero quiero decirle algo igual, nunca perdemos con Él. Siempre nos lleva de gloria en gloria y a veces dejando lo que nos parece bueno terminamos recibiendo lo que es mejor. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. El mejor negocio es seguir a Cristo. Aunque a nuestra alma y a nuestra carne nos parece pérdida, déjeme decirle que usted a la larga va a conocer el regocijo de haber elegido lo mejor. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar a Dios, mi amado, en esta tarde. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que miren este video desde algún lado, nadie está exento de tener que negar su yo, porque el yo está fallado. El alma está cautiva muchas veces en su orgullo, en su ego. Es más, la gente a veces nos percibe de una manera diferente a la que nosotros nos autopercibimos. Nosotros no tomamos decisiones pensando que están mal, y muchas veces están mal, pero no nos damos cuenta. Necesitamos que el Espíritu nos traiga convicción, nos muestre lo peor de nosotros, para que veamos que no somos perfectos, que mucho tiene que morir, que mucho tiene que cambiar, pero que por otro lado, no nos frustremos, porque somos parte de una dimensión donde ya somos perfectos en Cristo Jesús. Hay que saber pararse en las dos dimensiones. Yo sé que soy limitado, pero en Cristo todo lo puedo. Yo sé que no sé nada, pero en Cristo lo puedo saber porque Él me da su sabiduría, su fortaleza, su capacidad, sus dones, sus talentos, sus virtudes. En Cristo soy perfecto, soy eterno, soy hijo de Dios, soy rey, sacerdote, santo. Pero en mí mismo no me conviene. No hay ninguna monarquía en mi familia. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por hacernos partícipes, Señor,
de este maravilloso diseño del reino. Te damos gracias por haber muerto por nosotros para darnos una vida nueva y perfecta. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos va llevando a toda verdad y justicia, matando el gobierno de nuestra alma para que seamos mansos como Jesús, que podamos comprender lo que implica estar bajo el gobierno del Padre, lo que implica que algunos caminos son caminos de negación, pero no son para pérdida, son para ganancia. Que nos conviene vivir en Cristo Jesús porque ahí seremos más que vencedores. Que nos conviene morir a nuestras limitaciones, renunciar a nuestro orgullo, a nuestros pensamientos, a nuestro ego, a nuestras vanidades, a nuestros temores, a nuestra timidez, a nuestras limitaciones, para poder vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Esta oportunidad es maravillosa y vale la pena. Vale la pena dejar aquello que tú dices que debemos dejar por vivir en aquello que tú dices que nos quieres dar y nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta tarde. Bendígale al Señor. Gracias, Papá del cielo. Iglesia preciosa, antes de despedirnos, vamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Vamos a honrarlo con nuestras ofrendas. Yo sé, el alma es la primera que saca cuentas, no el espíritu, ¿verdad? Es el alma. Es el alma. Nuestro espíritu es generoso, no tiene límite. Nuestra alma siempre se pone matemática. A nuestra alma hay cosas que le parecen baratas y hay cosas que le parecen caras, ¿no? ¿Verdad que sí? Mi señora no le gusta hacer las compras en el supermercado, voy yo, porque ella dice que está todo caro. Pero cuando yo la llevo a la tienda dice que está todo barato. La llevo a la zapatería y dice, qué barato que este. Yo digo, pero es carísimo, es barato, es un calzado, te dice, de cuero. Me acompaña al supermercado una latita de arvejas, qué caro, dice. Bueno, dice, pero esto uno lo puede ponérselo muchas veces, esto se lo come y desaparece. Su alma dice que la mercadería, la comida es cara. Entonces ella dice, no voy yo porque me amargo con gastar mucha plata en el supermercado. Pero la tienda me pone feliz, dice. No sé cómo esa administración rara. Entonces el alma a veces se entristece por una ofrenda y se alegra cuando la gasta para ir a comer. Porque no importa, fuimos. No pagamos caro, pagamos 30 por cabeza. No, comida espectacular comimos. Pero una ofrenda, el alma dice 3, ya es caro. Comprende lo que le digo, ¿verdad? No dejemos que el alma decida. No dejemos que el alma decida. Busquemos en nuestro espíritu lo que Dios quiere. Y si no lo percibo, bueno, haga lo que usted bien considere en esta noche, pero téngalo en cuenta y a consideración, que el Espíritu siempre nos quiere llevar a lo mejor. Nunca el Espíritu sacará algo para que tengas menos, sino que te quiere llevar a la abundancia de Dios. Tome su ofrenda en su mano, vamos a orar. Señor, declaramos tu bendición integral sobre nuestra vida. Una bendición física, espiritual, material, donde vivimos y estamos en el reino. Si nos movemos dentro de la dimensión del reino, sabemos que la maldición es la pobreza, no la riqueza. Siempre y cuando ni la pobreza ni la riqueza nos gobierne. Tú no tienes problema con que tengamos, tú tienes problemas con que algo de eso nos gobierne. Y si el dinero gobierna nuestra vida, que es uno de los mayores enemigos, trata con eso. Porque muchos se dejan gobernar más por la billetera que por el corazón. Señor, que podamos ser gente llevadas a una dimensión de tu abundancia y de tu bendición, de lo que tú tengas. No estamos pretendiendo la vanidad, estamos pretendiendo propósito y recursos para avanzar en ese propósito. Padre, te damos gracias porque lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.